Cristian, no se te escucha, Sí, bueno, creo. buenas noches a todos. No sé. Buenas noches a todos. Si me disculpan un ratito, el audio está que se... Bueno, ya se arregló, ¿no? Bien, hoy es un día bastante importante, ya que algunos amigos y yo, ya sea miembros de la Cámara de Comercio de Turismo e Industria de Chagia, la comunidad campesina y el director del Instituto de Bien Común, hemos tenido a bien preparar un pequeño conversatorio para hablar acerca de la conservación y de la importancia que esto acarrea acerca de los bosques montanos en la región Huánuco, ¿no? Entonces, los ponentes para este día van a ser pues el ingeniero Renzo Piana. Él es ingeniero forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Eh, Él tiene una maestría en ciencias agrícolas en Dinamarca y un doctorado en ecología aplicada en Reino Unido. Y para mí, en verdad, me llena de orgullo que una persona con esa trayectoria académica, profesional y quizás laboral pueda brindarnos esos conocimientos a cada uno de nosotros. Va a ser un taller bastante entretenido y dinámico en el que vamos a participar todos y, y bueno, simplemente darle pase a Renzo y que nos ilustre, ¿no? Con su ponencia, con su Ya, experiencia. gracias Cristian. Gracias por tus palabras, ¿verdad? Yo también estoy muy contento de poder estar acá y compartir desde mi experiencia, mi pequeña experiencia, compartir con ustedes la importancia de los bosques montanos en el Perú y en la región Huánuco. En realidad, creo que para mí el objetivo de esta charla es reflexionar con ustedes sobre el patrimonio natural que tienen en su región y la importancia que tiene conservarlo, ¿no? Y agradezco a Cristian por haber invitado y sin más pues voy a empezar, ¿no? Y como dijo Cristian, yo soy ecólogo y estoy metido en conservación de ecosistemas y especies amenazadas, particularmente vertebrados, desde hace ya bastantes años. Y la presentación que voy a hacer está muy enfocada en la ecología de los bosques montanos. Y por favor, si tienen preguntas, podemos esperar al final de la charla y estaré encantado de responderlas en la medida de lo posible. Entonces, yo quiero empezar esto de lo más general, digamos, ¿no? Tratando de explicar qué son los bosques montanos. Los bosques montanos tienen varios nombres. Los bosques montanos están a lo largo de la cadena de los Andes, desde Venezuela hasta el sur de Bolivia, y tienen muchos nombres a lo largo de estas regiones, ¿no? Se les conocen particularmente en el sur, en Bolivia, como bosques de yungas. Nosotros en Perú les llamamos bosques montanos, en Colombia también, a veces le decimos ceja de selva, montaña, etcétera. Todos son nombres locales para definir lo mismo, ¿no? Estas formaciones vegetales muy heterogéneas que crecen en relieves muy complicados y generalmente que están asociadas a alturas intermedias, ¿no? Y son bosques que evidentemente, el rango altitudinal va a variar en función del lugar donde estemos, porque la cordillera de los Andes varía en altura, siendo más alta particularmente en el centro y sur de la región andina, pero en general estamos hablando de bosques que están localizados principalmente al este de los Andes y entre 600 y 3.500 metros, y esto por supuesto, estos valores pueden ir variando dependiendo del lugar más específico en donde nos encontramos, ¿no? En general, otras características saltantes de los bosques montanos en todo su rango de distribución latitudinal es que están en zonas de topografías complejas y de altas pendientes y sobre todo que están muy asociados a patrones de lluvia muy intensos y de alta precipitación. Y cuando hablamos de ecosistemas complejos en relieves complejos,
yo creo que esta imagen en cierta forma nos muestra el grado de complejidad del que estamos hablando, ¿no? Para las personas, bueno, yo soy de Lima, básicamente mm, he vivido casi toda mi vida en un desierto. Para las personas como yo que vamos a los bosques montanos, siempre es un reto poder trabajar ahí, ¿no? Por el relieve complicado, ¿no? Las pendientes muy altas que dificultan el tránsito por la vegetación que tiene muchísimas capas, es sumamente densa, el sotobosque también es sumamente denso, los sistemas de las raíces de los árboles generalmente son complejos y están asociados con musgos, lo cual dificulta mucho el desplazamiento. Y esta alta complejidad también le da una alta riqueza, ¿no? Y eso, de eso vamos a hablar en un ratito. En general, los límites de los bosques montanos desde el lado inferior, en Perú, aproximadamente entre los 600 y 800 metros de altura, ya se empieza a dar esta transición entre los bosques de llanura amazónica y las partes bajas de los bosques montanos. Digamos que ese sería el límite altitudinal de las partes más bajas y el límite altitudinal que en Perú está aproximadamente entre los 3.200, 3.400 metros, dependiendo de dónde estemos. Está en esta transición que hay entre el final de los bosques montanos, que ya para ser más específicos estamos hablando de bosques enanos, porque ya estamos a una altura tan alta, vale la redundancia, que la falta de oxígeno y las bajas temperaturas, perdón, hacen que la vegetación limite su crecimiento. Entonces hablamos de bosques enanos. Pero el límite superior de estos bosques, de estos bosques enanos estaría dado por la transición entre esa formación vegetal y los pastizales de puna, que pueden ser de puna seca o puna húmeda, dependiendo si estamos al norte o al sur de Perú. Esta foto que los estoy mencionando es una foto del valle, de la parte alta del valle del Coxnipata, entre Cusco y Madre de Dios. Es la gradiente altitudinal que baja de Cusco a Madre de Dios al costado del Parque Nacional del Manu a una altura de aproximadamente unos 3.600, 3.700 metros. De ahí se puede ver claramente esta transición entre los bosques enanos y los pastizales de puna, ¿no? Bueno, en el Perú, como dije hace un rato, en general los bosques montanos que están al este de los Andes se encuentran entre los 800 y los 3.500 metros de elevación y evidentemente están orientados principalmente de norte a sur, ya que están asociados a la vertiente este de la cordillera, y se calcula que tienen una longitud de aproximadamente 1.200 kilómetros de norte a sur y un ancho aproximado de 110 kilómetros. Por supuesto que dada su alta asociación con la cordillera de los Andes, estos serán más anchos en los bosques montanos del sur, donde la cordillera es mucho más ancha, entre Cusco y Puno, particularmente, lo que podríamos llamar como lo que se conocería ya de una forma un poco más técnica y más específica como yungas bolivianas, y son un poco más estrechos en la parte central norte de Perú, ¿no? En la transición entre Huánuco y San Martín, probablemente en esta zona de acá en el mapa. Y ocupan una superficie de 15 millones de hectáreas aproximadamente, que equivale al 12,5% del territorio nacional. Van a ver que a lo largo de mi presentación hay bastantes citas bibliográficas. Yo voy a compartir esta presentación. De hecho, ya se la pasé a Cristian para que les pase. Se las puedo compartir si quieren. Esta publicación del CSE de la Molina, del Centro de Datos para la Conservación del 2006, ya es un poco antigua, pero yo creo que es una muy buena publicación general para entender los bosques montanos de Perú y se encuentra gratis, este acceso abierto en Internet. Y esta yo creo que es una buena foto que más o menos nos muestra cómo sería una vista de lado, digamos, de bosques montanos, ¿no? Esta foto está tomada en la llanura amazónica de Madre de Dios, particularmente. Nagasaki, el de agosto del año. La señorita Ana Cristina, por favor, puede cerrar su micrófono, gracias. Eh, es una vista desde la llanura amazónica del Madre de Dios, de la estación biológica del río Los Amigos, mirando hacia el oeste, digamos, y aquí estamos viendo la cara este de la cordillera de Carabaya, que está entre Puno, Cusco y Madre de Dios, y ahí se puede ver
los diferentes niveles altitudinales de este rango entre 800 y 3500 que abarcan los bosques montanos en esta parte sur del Perú. Dada su alta complejidad en términos de especies y en términos de estructura vegetal, tanto horizontal como vertical, por el mismo hecho de que se encuentran en una zona de los Andes que está muy fragmentada, que hay muchos valles interandinos, que hay muchos pequeños ríos, que hay un rango altitudinal muy alto de unos 2500, 2600 metros con grandes variaciones de temperatura tanto a lo largo de esta gradiente altitudinal o gradiente adiabática, pero también las diferencias de temperatura entre el día y la noche, pues los bosques montanos han fomentado una gran especiación y una gran diversidad de especies, tanto de diferentes grupos taxonómicos, plantas, animales, mamíferos, aves, etcétera. Y ya desde hace, qué sé yo, desde hace 40, 50 años, los ecólogos y los biólogos que están interesados en la diversidad y los grados de endemismo y los sitios donde se concentran estas grandes diversidades de especies en el globo han identificado los bosques montanos de Sudamérica como lo que se dicen hotspots o puntos calientes de diversidad biológica, ¿no? Y si uno revisa la literatura, yo acá he seleccionado cuatro diferentes artículos con mapas, pero hay muchos más recientes también. Hay una consistencia en señalar entre los diversos actores que hay una gran diversidad de especies de diferentes grupos taxonómicos que están muy asociados a los bosques que están en las laderas de la cara este de los Andes y particularmente pegados a los Andes, ¿no? Cuando nosotros vemos los mapas, en general, yo creo que la opinión pública, los entendidos, los estudiantes, digamos, hasta cierto nivel de especialización, todos estamos pensando siempre en la Amazonía, particularmente la llanura amazónica, como una zona de una gran diversidad de especies, ¿no? Pero si nosotros vemos en estos mapas lo que corresponde a la llanura amazónica, que sería esta parte de acá, y vemos cómo se agrupan las especies más cerca de la cordillera de los Andes, vemos que es justamente la mayor diversidad de especies la que está más pegada a los Andes, ¿no? Y eso es, por ejemplo, en este artículo se muestra, creo que se muestra mucho mejor, ¿no? Cómo estos colores más calientes, más rojos, digamos, son más intensos mientras más estamos pegados a la vertiente este de los Andes y cuando pasamos a la vertiente oeste, obviamente a la misma latitud, los colores cambian porque el número de especies es menor y eso también sucede mientras nos alejamos más hacia la costa del Atlántico, digamos, ¿no? Obviamente estas son generalizaciones, pero en general los patrones se mantienen, ¿no? Y si vemos eso, lo que he mostrado hace un rato era diversidad de fauna silvestre y el mismo patrón se da para especies de plantas, ¿no? Particularmente plantas vasculares. También vemos que hay una mucho mayor diversidad en Sudamérica, en la vertiente este de los Andes, y para el caso de las plantas vasculares, esta diversidad es mucho mayor en la vertiente este del norte de los Andes, ¿no? De la transición que está entre el Chocó de Colombia, el Chocó colombiano, hacia la zona tumbesina de Perú, y bueno, hay una menor diversidad conforme te alejas del Ecuador, pero igualito es mucho más alta que en la llanura amazónica. Eh, y eso creo, clave para entender el valor de conservación de los bosques montanos, ¿no? Nosotros no le yo que estoy metido en esto de la conservación de bosques desde hace muchísimos años, veo claramente que la tendencia de la agenda de conservación de los bosques en general en Sudamérica y en Perú está muy sesgada a los bosques de la llanura amazónica y menos enfocada en los bosques montanos. Y yo creo que ahí hay que hacer un trabajo muy arduo y eso nos corresponde a todos, digamos, para empezar a hacer más visible esta importancia de los bosques montanos como repositorios de diversidad global y su alto valor de conservación, ¿no? Además de su fragilidad natural, digamos, por el tipo de ambiente en el que se encuentran, ¿no? Zonas de alta gradiente que están muy susceptibles a la erosión.
Hablando un poco de por qué se dan estos patrones de alta diversidad en los bosques montanos, yo creo que esta imagen es una imagen que a mí me impresiona mucho porque creo que muestra claramente cuál es el alto grado de complejidad topográfica y no solamente topográfica, sino también asociada con las temperaturas, que también juegan su partido en términos de especiación en la parte correspondiente a la ladera este inmediatamente adyacente a la cordillera versus la llanura amazónica, ¿no? Si bien, si nosotros miramos probablemente el número de especies de aves o de insectos que hay en la llanura amazónica es muy alto, el nivel de endemismos, o sea, de especies que se encuentran distribuidas en áreas muy pequeñas, relativamente hablando, digamos, es mucho mayor en los bosques montanos que en la llanura amazónica, ¿no? Y este alto nivel de endemismo, por el hecho de que son especies de distribución muy restringida, es decir, que tienen áreas de distribución muy pequeñas, eso las hace susceptibles a una mayor probabilidad de extinción, ¿no? La extinción de las especies en general está dada por varios factores, pero principalmente por el área que ocupan y el tamaño de su población, ¿no? Y en general hay una relación positiva entre una mayor área y un mayor tamaño de la población. Entonces, en general, especies que tienen distribuciones muy restringidas tienen una mayor probabilidad de extinción de especies contra especies que tienen distribuciones muy amplias. Y si nosotros miramos, por ejemplo, en el caso de las aves, las especies de aves que podríamos decir son endémicas de la cuenca amazónica, que están restringidas a la llanura de la cuenca amazónica, a los bosques bajos de la selva amazónica, son particular o básicamente casi las mismas especies que vemos desde las llanuras de Colombia hasta las llanuras de Bolivia, ¿no? Mientras que el nivel de especies endémicas que tenemos en nuestros bosques montanos de aves, por ejemplo, es mucho mayor. En esta zona de acá, lo mismo sucede en Bolivia, lo mismo sucede en Colombia, ¿no? Entonces, si bien cuando vemos números absolutos en términos de especies, podríamos ver que quizá hay un menor número de especies de aves que están restringidas a los bosques montanos, por ejemplo. También es cierto que hay un mayor nivel o hay mayor número de especies endémicas dentro de este grupo de aves que están restringidas a los bosques montanos también, ¿no? Y eso también le da un mayor valor de conservación a los bosques montanos. Y eso en cierta forma se veía también reflejado en los gráficos que mostré hace un rato, donde los colores más cálidos estaban más pegados a esta zona de acá y eran un poco más fríos en estas zonas de acá. Bueno, más allá de la importancia de los bosques montanos para el mantenimiento de la biodiversidad y sobre todo para el mantenimiento de especies de distribución restringida o endémicas y que probablemente podrían tener una mayor probabilidad de extinción, también es cierto que los bosques montanos a lo largo de la historia del Perú se han convertido en lugares muy importantes desde el punto de vista cultural y social, ¿no? Y quizás económico también, ¿no? Creo que todos los que estamos en esta sala sabemos de Machu Picchu, está localizada en un sector de una zona de bosques montanos en los bosques húmedos de la ladera este del departamento de Cusco, y sabemos la importancia que tiene esta parte de nuestro patrimonio cultural como un factor de identidad nacional, pero también como un motor de la economía nacional y regional, ¿no? Y no solamente estamos hablando de Machu Picchu, también estamos hablando, por ejemplo, de la fortaleza de Cuélap en Chachapoyas, que también se ha convertido en un motor para el desarrollo de la región Amazonas y particularmente del ámbito cercano a la capital, Chachapoyas también está localizada en una zona de bosques montanos. Y bueno, también es claro que hay un vínculo muy importante en la provisión de servicios ecosistémicos y la presencia de bosques montanos, ¿no? Eh, no en vano a los bosques montanos acá en Perú también les decimos bosques de nubes. ¿No? ¿Y por qué les decimos bosques de nubes? Bueno, obviamente creo que la foto habla por sí sola, ¿no? Son bosques que están en una altura tal que el vapor de agua que se evapora de las partes bajas de la selva amazónica por efecto de las corrientes de vientos que vienen desde el Atlántico, llevan este vapor de agua y lo hacen subir
a lo largo de la gradiente altitudinal hasta que la temperatura y la presión hace que el agua se condense y vuelva a caer, ¿no? Y por eso decimos que los bosques montanos juegan un rol súper importante en el mantenimiento del ciclo hidrológico. Y también sabemos que en algunos casos, por ejemplo, ya se habla entre ecólogos y conservacionistas del mantenimiento de lo que se llaman los ríos voladores, ¿no? Que son estos ríos de vapor de agua, digamos. Estas masas de agua, de vapor de agua que circulan desde el Atlántico hasta la cordillera de los Andes y que son fundamentales para garantizar que el agua del sistema amazónico no se pierda. En la medida que los bosques montanos desaparecen, esta capacidad que tienen estos bosques de retener el agua, hacerla precipitar e infiltrarla, desaparece también. Y eso hace que salga más agua del sistema amazónico, y que en general la cuenca amazónica se seque conforme se van perdiendo estos bosques. Eh, Ordeno, ya que se encuentra presente, para que pueda ser conducido a un establecimiento penitenciario y cumpla el mandato judicial. Bueno, hay alguien que tiene el micro prendido, le pido por favor que lo apague. La prisión Gracias. preventiva por 5 meses al Sí, expresidente de la parece República, que Martín Vizcarra, por cohecho pasivo propio por las dos obras que se han detallado a lo largo por de favor, alguien puede tiempo apagar su que han micro. detenido prisión preventiva fundada, es lo que ha dicho el juez Jorge Chávez Bueno, ok, Ruiz el voy a día de seguir. hoy, de acuerdo Bueno, a a los pesar elementos que de se han los grandes evaluado. atributos ecológicos que hemos visto en términos de la cantidad de diversidad biológica que almacenan, ya sea en nivel de, de plantas y de especies de fauna silvestre, también es cierto que los bosques montanos están atravesando por múltiples amenazas tanto a nivel de la cuenca amazónica como en el Perú, ¿no? Y acá yo he escogido tres de las amenazas que creo que son más fuertes. La pérdida de bosques por objeto del cambio de uso para el desarrollo de actividades económicas como la ganadería o la agricultura, y esto generalmente va asociado a las quemas, como vemos en la imagen del centro. La agricultura en Perú en general y particularmente al este de los Andes depende mucho del uso del fuego para habilitar zonas de producción, ¿no? O sea, campos agrícolas para la producción de cacao, café, etcétera, o para la habilitación de pastizales que van a ser utilizados para la producción de ganado. Y la apertura de caminos, ¿no? En general, la apertura de caminos hace o fomenta el ingreso, la migración, la colonización de ámbitos que antes estaban, que eran inaccesibles, en el caso de los bosques montanos, por el hecho de que tienen topografías muy accidentadas, y esa colonización generalmente va aparejada de cambio de uso del suelo, que generalmente también lleva a una pérdida de bosques y a una deforestación, que también está asociada a una pérdida de biodiversidad y de las funciones ecológicas que cumplen los bosques montanos, particularmente en la provisión de agua. Hace algunos meses, eh, creo que todos sabemos, ¿no? Ya desde hace algunos años que entre los meses de agosto, septiembre empiezan las quemas producto de la falta de lluvias para justamente poder abrir campos agrícolas, y también hemos visto cómo las quemas en los últimos años cada vez se han ido incrementando en términos de, por ejemplo, mayores puntos de calor, ¿no? Y esto es fácil de ver porque ahora en Internet hay varios portales que te permiten ver las quemas en tiempo real, pero también en periodos de tiempo de ahora hacia el pasado, ¿no? Periodos de 15 días, periodos de una semana, periodos de un mes, periodos de un año, etcétera. Y uno puede producir este tipo de imágenes como las que vemos acá a la derecha. Y lo que vemos, particularmente para el mes de septiembre en Perú, del 2021 al 2024, para el mismo periodo de tiempo, esto es una ventana de 7 días, en el mes de septiembre es el mismo periodo de tiempo, estos mismos 7 días, en estos últimos 4 años, vemos que la intensidad de fuegos ha ido incrementándose eh, con la correspondiente destrucción de bosques, pero una de las cosas que a mí me parece importante y que viene al caso para esta charla que estamos escuchando ahora es que, si ustedes pueden ver claramente, la mayor concentración de fuegos está, para el caso de la llanura más, para el caso de los bosques, para el caso de la cuenca amazónica en Perú, está mucho más pegada a los bosques asociados a las vertientes de los Andes, del este de los Andes, que a las zonas de lo que correspondería a la llanura amazónica
del oeste de Loreto o del este de Madre de Dios o Ucayali, ¿no? Y se está convirtiendo en un gran agente de cambio para los bosques montanos, particularmente los que están a alturas intermedias, ¿no? Entre 800, digamos esa transición entre bosques de llanura, bosques montanos, 600 hasta 2000 metros. Y de hecho, cuando nosotros en IBC hemos estado mirando a través de nuestra plataforma de Map Biomas, que medimos cambio, cobertura y uso, que es una forma de medir la deforestación, desde el 85 hasta el 2023, 2024, etcétera, utilizando imágenes de satélites de Landsat para la cuenca amazónica, pero en realidad para todo el país, y hemos estado comparando la tasa de pérdida que hay entre bosques montanos, digamos estos bosques que están al este de los Andes, entre 800 y 3000 metros, y llanura amazónica, que es todo lo que está por debajo de 800 metros. Hemos visto que la tasa de pérdida de los bosques montanos es un poquito más alta que la tasa de pérdida de los bosques de llanura, con el agravante de que son 4 veces más pequeños, ¿no? Los bosques montanos en Perú son 4 veces más pequeños en extensión que los bosques de llanura amazónica. Eso quiere decir que se van a perder mucho más rápido si es que estas tasas de pérdida se siguen manteniendo en el tiempo. Y bueno, cuando generalmente vemos o nos desplazamos por paisajes dentro del ámbito de los bosques montanos que están altamente antropizados o que han cambiado por efecto de la actividad humana, esto es básicamente lo que vemos, ¿no? Vemos laderas de alta pendiente donde se han perdido la mayor parte de la cobertura forestal de los bosques, básicamente, y se han dejado algunos remanentes boscosos en la forma de parches, de bordes, algunas veces en las zonas más escarpadas, donde no se puede realizar alguna actividad porque físicamente es muy difícil, o en los fondos de las quebradas también, pero vemos bosques altamente fragmentados, ¿no? Y fragmentados por efecto de la habilitación de espacios para la producción agrícola o pecuaria. Esta es una foto en Cajamarca, en los bosques montanos de Cajamarca, que ha sido tomada hace unos 3 años más o menos. Entonces, ¿qué podemos hacer para conservar estos bosques, ¿no? Que, como hemos visto, son muy importantes en términos de mantenimiento de la biodiversidad, son muy importantes en términos de la provisión de servicios ambientales como la provisión de agua, son muy importantes en la medida que son espacios de alto valor social, cultural y económico también. Entonces acá yo les voy a lanzar algunas ideas, obviamente no son exhaustivas, pero son las que, y seguramente habrán otras, pero son las que yo he visto a lo largo de mi carrera que se han implementado y que en cierta forma funcionan. Y ojo, también quiero ser claro, Renzo, yo discúlpame, no estoy, ¿sí? Yo no estoy diciendo que Renzo, discúlpame. no se deben realizar actividades económicas en los bosques, pero yo Escucha, creo que Renzo, tenemos, hola. ¿sí? Te escucho. Renzo, sí, tenemos un problemita con el tiempo. Creo que este Zoom Sí. se ha programado Ya, para sí, yo unos, voy a terminar. Yo veo que quedan para, 4 minutos con 37 y y voy a terminar. se va a cortar Sí, en un minuto. No, te voy a enviar otro link acá al chat para que puedas ya, ingresar, ¿ya? pero termino la Por- presentación o no. sí, porque se va a cortar y Pero quedan 4 minutos es que se va todavía a y yo creo cortar que puedo. en menos de un minuto, creo. Menos de un minuto. Ah, ya, ok. Ya, bueno, me mandas el link y Ajá. arrancamos desde Sí, acá. disculpen. Sí, Ya, ok, disculpa con todos también. ya. Entonces voy a apagar esto. Chan.